Bienvenidos. Una vez más vamos a trabajar estadística, ahora con una situación sobre matrimonios. Dice así, en un municipio se registraron durante un año 1.380 matrimonios. Las edades de los contrayentes se organizaron en esta tabla. Tenemos ahí la edad de 15 hasta 20 años, se han casado 180 hombres y 180 mujeres. Entre los 20 y 25 años hay 300 hombres y 250 mujeres que se han casado. Entre los 25 y 30 años hay 280 hombres y 320 mujeres. Así con cada grupo o con cada intervalo que vamos encontrando con respecto a las edades y que han contraído matrimonio. Al final se han conseguido casar un total de 1.380 parejas, 1.380 hombres y 1.380 mujeres, ¿no? Bien, vamos a responder tres situaciones, tres preguntas. En un primer momento dice que el alcalde quiere conocer el promedio de edades de las mujeres y hombres contrayentes para poder realizar su informe final de cierre de año. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo aquí? ¿Qué es lo que debemos encontrar? ¿Qué se solicita? Se está solicitando prácticamente que calculemos el promedio de las edades de las mujeres y hombres, ¿sí? Y aquí nos dan cuatro alternativas. Habrá que evaluar cuál es la alternativa correcta, ¿no? Entonces, en un primer momento deberíamos de hacer una tabla, ¿no? Una tabla para poder organizar estos datos a través de la marca de clase y el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta para encontrar la suma, dividir entre el total y obtener el promedio, tanto de hombres y mujeres. Vamos a hacer esa tabla de una manera rápida. Listo, tenemos nuestra tabla. Nosotros generalmente hemos venido trabajando con un formato. Si ustedes analizan los videos anteriores van a encontrar que el formato siempre ha sido visualizado desde la medida de columnas, ¿no? Siempre nos presentaban los datos en un formato de columnas. Ahora nos han presentado la información en formato de filas. Y también podemos trabajar también las medidas que nos faltan aquí en formato de filas. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, en un primer momento lo que vamos a trabajar es la marca de clase. Para ello vamos a escribir la letra XY o el símbolo XY que representa la marca de clase para cada una de las celdas. ¿Qué es la marca de clase? Es el punto intermedio de cada intervalo, ¿no? Entonces, entre 15 y 20, ¿quién está en el centro? Yo les enseñé dos cosas o dos formas de encontrar la marca de clase. Hay dos motivos, ¿no?, que uno puede emplear para encontrar la marca de clase. Primero podemos hacer lo siguiente. Para la celda 1, sumar los límites del intervalo. El primer intervalo es 15-20, desde 15 años hasta menos de 20 años. Sumamos 15 más 20 y los dividimos entre 2. Sacamos un pequeño promedio. 15 más 20 es 35, entre 2 es 17,5. Ese sería mi primera marca de clase, ¿no? Con respecto al primer intervalo, 17,5. Y así puedo hacer con cada uno de ellos. Esta es una manera de encontrarlo, pero me parece que existe una manera más práctica. La segunda forma que voy a explicar me parece más práctica. ¿Cuál es esa forma? Simplemente yo calculo qué distancia hay entre los dos límites, tanto el inferior como el superior. Hay una diferencia de 5 unidades, ¿no? De 15 a 20 hay 5 unidades de diferencia. ¿Qué es lo que yo solamente hago? A ese 5 lo divido entre 2. 5 entre 2, ¿cuánto es? Es 2,5. Divides 5 entre 2, te sale 2,5. ¿Qué hago con este 2,5? Le sumo solamente a los límites inferiores, a todos. Y ya lo hago más práctico, más mecánico, ¿no? Entonces, si aquí es 15, 15 más 2,5, 17,5. Si aquí es 20, 20 le sumo 2,5, obtenemos 22,5. Si acá es 25, le sumamos 2,5, es 27,5. Se vuelve más práctico, ¿no? Porque a todos le sumamos una misma cantidad. El 30 es el límite inferior, le sumas 2,5, obtienes 32,5. Y así obtienes la marca de clase de manera más rápida. Al 35 sería 37,5. Al 40 es 42,5, ¿no? Es 42,5. Al 45 es 47,5.
al 50, 52,5. Al 55 finalmente sería 57,5. Y de esas maneras, de esas dos formas podemos encontrar fácilmente lo que es la marca de clase. Muy bien, tenemos aquí esta primera parte. Ahora continuamos, proseguimos. ¿Qué más necesitamos para encontrar el promedio de las mujeres y el promedio de los varones? Entonces, vamos a encontrar primero el promedio de los varones. Vamos a escribir aquí que lo que me da aquí es estos valores 180, 300, 280 que corresponden a los varones, representan la frecuencia absoluta de cada intervalo. Entonces, la frecuencia absoluta la vamos a simbolizar con FI. Entonces, esta fila que está aquí, estos datos que están aquí, representan la frecuencia absoluta de los varones. ¿Qué necesitamos nosotros para calcular el promedio? Necesitamos el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Esto quiere decir que vamos a multiplicar los datos de esta fila de la marca de clase, lo vamos a multiplicar por los datos de la fila de hombres, de manera respectiva, ¿no? O sea, primera celda con su primera celda, segunda celda con su segunda celda. Y los resultados los vamos a ir colocando aquí. Bien, empezamos con ese trabajito. 17,5 lo multiplicamos por 180 y nos da 3150. 22,5 lo multiplicamos por 300, recuerda que estamos trabajando con la fila de varones, nos da un resultado de 6750. Multiplicamos el siguiente, 27,5 por 280, y nos da un resultado de 7700. Luego lo multiplicamos 32,5 por 250 y nos da 8125. 8125. Ahora tenemos que vamos a multiplicar 37,5 por 220 y nos da un resultado de 8250. Ahora tocaría 42,5 por 80, que nos da un resultado de 3400. 47,5 por 40 nos da un resultado de 1900. Ustedes lo pueden verificar. 52,5 por 20 nos da un resultado de 1050. Y finalmente 57,5 por 10 nos da 575. Listo, ya tenemos entonces la marca de clase multiplicada por la frecuencia absoluta de los varones. Hay que sumar todo esto. Y la suma nos va a dar un resultado de 40.900. Prácticamente sería como la suma de las edades de todos los varones que se han casado. Serían 40.900 años. Esto representaría la suma. Este es el símbolo de suma. La suma de todos los varones que se han casado, ¿no? De todas las edades de los varones que se han casado. Este sería la sumatoria de todos los productos de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Bien, ya tenemos los varones. Ahora nos vamos con las mujeres. Para las mujeres vamos a usar este colorcito verde. Esta sería la frecuencia absoluta, la fila de la frecuencia absoluta de las mujeres. Y hacemos lo mismo, pero ahora multiplicando la marca de clase por la frecuencia absoluta que corresponde a la fila de las mujeres. Bien, multiplicamos la marca de clase 17,5 por 180, va a salir lo mismo que los varones porque la misma cantidad, ¿no? Hemos multiplicado la misma cantidad, 3150. Aquí sí va a cambiar, 22,5 por 250 obtenemos 5625. Multiplicamos 27,5 por 320 y obtenemos 8800. Continuamos con la otra marca de clase, 32,5 por 220, obtenemos 7150. Luego multiplicamos 37,5 por 180 y obtenemos 6750. Luego multiplicamos 42,5 por 110 y obtenemos 4675. Te das cuenta que también se puede trabajar en formato de filas, ¿no? 47,5
por 60, obtenemos 2850. Depende cómo lo organices. 52,5 por 40, obtenemos 2100. Y finalmente 57,5 por 20 es igual a 1150. Una vez encontrado los productos de la marca de clase por la frecuencia absoluta de las mujeres, sumamos todo eso y obtenemos un total de 42.250. Esto representaría la suma de todas las edades de las mujeres que se han casado. XY por FI. Marca de clase por frecuencia absoluta y sumado. Listo, entonces ya está fácil. Ahora ya tenemos el promedio. Aquí hay que tener un poquito de cuidado al momento de responder, porque hay una pequeña observación que hay que hacer como está apareciendo la pregunta. Me dice, el alcalde quiere conocer el promedio de edades de las mujeres. Primero ha puesto aquí mujeres y luego ha puesto hombres contrayentes para su informe final de cierre de año. Entonces, el orden de las respuestas en las que debe de aparecer es en el orden como está apareciendo la premisa de la indicación, ¿no? Primero las mujeres y luego los hombres en este caso. Inclusive aquí aparecen las alternativas la palabra respectivamente. ¿Qué quiere decir respectivamente? Respectivamente quiere decir que están respondiendo de acuerdo al orden en que se ha solicitado, ¿sí? Entonces, primero calculemos el promedio de mujeres. Seguimos con el color verde. Símbolo de promedio es igual a la suma de los productos de X y por FI. Este es el entre N, ¿no? Este es el formato de la fórmula, ¿no? El promedio es igual a, ya tengo yo cuánto es la suma de este producto, es 42.250. Entonces, para eso hemos elaborado la tabla, para poder organizarnos mejor y encontrar este valor, ¿no? 42.250 entre N. N vendría a ser las mujeres que se casaron. ¿Cuántas mujeres en total se casaron? Acá lo tenemos, 1.380. Y ahí sacamos el promedio de las edades. Dividimos y tenemos el promedio de las mujeres. 42.250 entre 1.380 nos da 30,6 años. Entonces, ese es el promedio de edad que han contraído matrimonios en este lugar, ¿no? En este municipio. 30,6 años. Bien, entonces la alternativa que va encajando con nuestra respuesta es la D, ¿no? Porque comienza con 30,6 años. Listo. Ahora sí pasamos a los varones. Promedio de varones. Promedio de las edades de los que contrajeron matrimonio en este municipio durante ese año es igual al, ya lo saben lo mismo, ¿no? La suma de los productos de X y por FI, que es 40.900, dividido entre el número total de varones que se casaron, que también son 1.380. Al dividir esto, vamos a obtener un promedio para los varones de 29,6 años. Verificamos entonces que la alternativa correcta es la alternativa D. Listo, acabamos con esta primera parte. Pasamos al segundo problema. En un municipio, bueno, es el mismo problema, ¿no? La parte 2 dice, ¿qué te solicitan? Un regidor ha solicitado que calculen la edad máxima del 50% de hombres y del 50% de mujeres respectivamente. La edad máxima del 50% de cada grupo de género que está ahí, ¿no? De hombre y de mujer. Entonces, ¿qué es lo que nos estarán solicitando con respecto a las medidas estadísticas? ¿Será el promedio o será la mediana? Lógicamente que ahora es la mediana, ¿no? Porque la mediana se encarga justamente de dividir en dos grupos una determinada población de estudio. Entonces, en este caso nos están pidiendo el 50% la edad máxima de hombres y el 50% de la edad de mujeres. Entonces, la idea es trabajar con la mediana. Listo. Y para trabajar con la mediana también necesitamos ayuda de una tablita, porque vamos a necesitar la frecuencia absoluta acumulada, la que me permitirá a mí seleccionar en qué intervalo o sobre qué intervalo vamos a trabajar. Bien, elaboramos de una manera rápida esta tablita. Listo. Una vez elaborada la tablita, ahora sí vamos a calcular
la frecuencia absoluta para los varones primero. Utilizamos el color azul y acumulamos. En la primera, el primer grupo etario, desde 15 a 20 años, hay 180. Si quisiéramos saber de 15 hasta 25 años, tendríamos que sumar estas dos, ¿no? 180 más 300, es decir, 480. Si quisiéramos saber de 15 años hasta 30 años, tendríamos que sumar estas tres celdas, que nos daría un total de 760. Y así sucesivamente se va trabajando la frecuencia absoluta acumulada. Fíjate que dibujé la F con mayúscula, ¿no? Para distinguirla de la frecuencia absoluta que trabajamos en la media. Sumamos y tenemos 1010. Sumamos con 220. 1010 más 220, porque como se van acumulando, obtendríamos 1230. 1230 más 80 es 1310. 1310 más 40 es 1350. 1350 más 20 es 1370. Y 1370 más 10 es 1380. Eso sería con respecto a la frecuencia absoluta acumulada para varones. Verde para mujeres, frecuencia absoluta acumulada. Igual comenzamos con 180. Luego sumamos ambas columnas, 180 más 250, vamos acumulando 430. Le vamos a acumular 320 más, quedaría un total de 750. Luego le vamos a acumular 220, que haría un total de 970. Le acumulamos 180 más, que haría un total de 1150. A 1150 le acumulamos 110 más y obtenemos 1260. Le acumulamos 60 más y obtenemos 1320. Más 40, que serían 1360. Y finalmente más 20, obtenemos 1380. Entonces, aquí en la última columna está prácticamente acumulado todo, ¿no? Todas las personas que se casaron. Bien, aquí no se obtiene ningún total, entonces estas celdas vamos a borrarlas. No se obtiene ningún tipo de total ahí. Listo, calculamos ahora sí la mediana. ¿Cómo calculamos la mediana? Ahora sí me están mencionando otra cosita aquí, que están mencionando primero varones, ¿no? De hombres y luego mujeres. Entonces, en este caso vamos a calcular la mediana de hombres primero para responder de manera coherente, ¿no? De manera consecutiva, como nos están preguntando, en el orden que nos están preguntando. Bien, tenemos entonces la mediana, se calcula igual al 50% de los datos. Primero hay que calcular, antes de emplear la fórmula, hay que calcular cuánto es el 50% de los datos, ¿no? Empezamos con eso primero. Entonces, calculamos cuánto es el 50% de los datos. Para poder evaluar en qué lugar o en qué intervalo nos vamos a ubicar. El 50% de las personas que contrajeron matrimonio, o sea, el 50% de 1380 hombres, ¿dónde estará ubicado? Multiplicamos 50 por 1380 y lo dividimos entre 100. ¿Cuánto nos va a salir? Nos sale 690. Otra forma de ver este ejercicio o esta operación es pensar que el 50% es la mitad de algo. Entonces, 50% es como si me estuvieran preguntando la mitad de 1380. La mitad de 1380 es 690. Este dato es muy importante porque a partir de este dato voy a tomar la referencia de con qué columna voy a trabajar. ¿Con qué columna voy a trabajar en este caso? Y este dato lo vamos a tratar de ubicar en la frecuencia absoluta acumulada de varones. Estamos trabajando con varones. Recuerden que aquí solamente hay 180. Los primeros 180 varones que se han casado están aquí. Luego vamos a encontrar desde el varón 181 hasta el varón 480 en esta otra columna. Del varón 481 al varón 760 va a estar aquí. Entonces yo como estoy buscando el varón 690 lo voy a encontrar en esta columna. ¿Sí? En esta columna, porque recuerda que hasta aquí está el 480. Luego sigue el 481 hasta el 760 está aquí. Estoy buscando el 690, lo ubico en esta zona. Entonces esta va a ser mi zona de trabajo. En este intervalo. Aquí. Bien, trabajamos con la formulita. Ahora sí. Mediana equivale a límite inferior sumado con el 50% de los datos de n menos la frecuencia
absoluta acumulada de la celda anterior a la que yo seleccioné, dividido entre la frecuencia absoluta, multiplicado todo esto por la amplitud. Bien, esta sería la formulita que vamos a trabajar para poder darle resultado o respuesta a la mediana de los varones. Reemplazamos entonces. Mediana es igual. Límite inferior. El intervalo lo miramos. 25-30 años. El inferior es 25. Más, abrimos paréntesis, colocamos nuestra línea de fracción. 50% de n, lo que hemos calculado acá, ¿cuánto nos salió 50% de 1380? Nos salió 690. Entonces aquí lo reemplazamos el 690. Que se va a restar con la frecuencia absoluta acumulada de la celda anterior donde nos hemos ubicado. Entonces, estas son las frecuencias absolutas acumuladas. Aquí nos hemos ubicado, la anterior es 480. Vamos a restar 480. En el denominador va la frecuencia absoluta. ¿Quién es la frecuencia absoluta? Mira, F minúscula tenemos que irnos acá. Frecuencia absoluta del hombre es 280. De este intervalo hay 280 hombres en este intervalo. Esto multiplicado por la amplitud. ¿Recuerdan cuando les mencioné que era la amplitud? ¿La amplitud qué es? La distancia que hay en el intervalo, ¿no? De 25 a 30, ¿cuánto hay de diferencia? Hay una diferencia de 5 unidades. Esa es la amplitud. Listo, resolvemos esta operación y ya tendremos la respuesta. La mediana es igual a 25 más, restamos 690 menos 480, que nos da un resultado de 210. Sobre 280 bajamos, escribimos el denominador, lo multiplicamos por 5. Y ahora sí obtenemos la mediana para los caballeros. 25 más, multiplicamos 210 por 5 y lo dividimos el resultado entre 280, dándonos un valor de 3,75. Sumamos 3 más 25 más 3,75, sería 25 más 3, 28,75. Esta sería la mediana para los caballeros. Como te dan alternativa, puedes ir evaluando cuál sería la respuesta posible. La respuesta posible parece que es la B. Falta confirmarlo buscando la mediana de las mujeres. Bien, continuamos ahora con las mujeres. Como ya te habrás dado cuenta, hay que seguir el mismo procedimiento. Y da la casualidad que las mujeres también son 1380, ¿no? Entonces, como son 1380, buscar el 50% de 1380 va a salir 690. Tendríamos que buscar dónde está la mujer 690, en qué lugar. Hacemos el mismo proceso. En la primera parte de 15 a 20 años hay 180 mujeres. La mujer 181 ya no tiene 15 a 20 años, tiene 20 a 25 años. Entonces está acá, desde la mujer 181 hasta la mujer 430. La mujer 431 ya tiene más de desde 25 años a más, ¿no? Hasta 30. Entonces aquí vamos a encontrar la mujer 690 en ese intervalo, que va desde la mujer 431 hasta la 750. Estoy buscando la 690, entonces estaría también en este intervalo. Entonces vamos a trabajar con este mismo intervalo. Buscamos el límite inferior, va a ser el mismo, 25. Reemplazamos. 50% de n es el mismo, 690, que le hemos sacado a la misma población. Menos, aquí sí vamos a verificar la frecuencia absoluta acumulada anterior del intervalo donde hemos seleccionado, ¿no? De la columna que hemos seleccionado. La anterior es 430, entonces le restamos 430 dividido entre FI, que sería la frecuencia absoluta de las mujeres, que son 320 en este intervalo. 320 mujeres, multiplicado por la amplitud, que va a ser la misma, ¿no? 5. De 25 a 30 años, 5. Mediana de mujeres es igual a 25 más, restamos 690 menos 430, que obtenemos 260, dividido entre 320 multiplicado por 5. Por tanto, la mediana es igual a 25 más el resultado de esta operación. Multiplicas 260 por 5 y luego lo divides entre 320, que te da un total de 4,0625. Este decimal no sale. Sumamos, la mediana es igual a 25 más 4,
se suma la parte entera, 29, y luego la parte decimal se coloca, 0,0625, ¿no? Esta sería la edad mediana de las mujeres. La edad máxima del 50% de los hombres es 28,75 años. Y la edad máxima del 50% de las mujeres que se han casado en esta comunidad es de 24,06 años respectivamente. Entonces la alternativa que vamos a marcar es la alternativa B. Listo, y avanzamos con un tercer problemita más. De esta misma situación dice, si los hombres cuya edad se encuentra por encima del cuartil 3 serán exonerados del pago por acuerdo de alcaldía. ¿A partir de qué edad no realizarán el pago por derecho de matrimonio? Bien, vamos a evaluar qué es el cuartil 3, ¿no? Pero antes vamos a copiar porque vamos a necesitar también las frecuencias absolutas acumuladas. Y como ya las hemos hecho, las vamos a copiar. Bien, entonces necesitamos nosotros la frecuencia absoluta acumulada de los caballeros para poder responder a esta pregunta. ¿A qué se refiere cuando habla de la palabrita cuartil 3? Existen muchas fórmulas, pero a mí me parece que más fácil lo podríamos explicar a través de la idea de la mediana, ¿no? Con la fórmula de la mediana. Siempre haciendo la aclaración que la mediana hablamos del 50%. Ahora vamos a hacer el cuartil 3. ¿A qué porcentaje equivale el cuartil 3? Para eso hacemos una pequeña explicación. Nosotros debemos de conocer que en estadística, cuando habla de cuartil 1, se está refiriendo a un porcentaje del 25% de los datos. Cuando habla del cuartil 2, está haciendo referencia a la mediana, o sea, al 50% de los datos. Es lo mismo que calcular la mediana cuando hablamos del cuartil 2. Y hablar del cuartil 3 es hablar del 75% de los datos. Entonces, ahorita nos están solicitando el cuartil 3, o sea, las personas, digamos, las más adultas, el 25% más adulto, ¿no? Porque este 75% serían las personas que sí pagarían, las personas más jóvenes. Nosotros vamos a buscar ese límite de edad para saber quiénes quedan por encima de esa edad para que sean los que no van a pagar, los que no realizarán el pago por derecho de matrimonio. Entonces, ubicamos esta edad y a partir de esa edad decimos que serán los que no pagarán ese derecho de matrimonio, ¿no? Los que tengan más de esa edad que esté ubicada en esta posición, ¿no? En el 75%. Entonces, para no entreverarnos con tantas fórmulas, yo creo que podríamos aplicar la fórmula similar a la mediana, el proceso similar a la mediana. ¿Qué hicimos en la mediana? ¿Recuerdas? Calculamos el 50% de 1380. Aquí como estoy buscando el 75%, voy a calcular cuánto es el 75% de 1380. Entonces, por ahí empezamos. Calculamos el 75% de 1380 para ubicar el individuo o el número de individuos que estaría ubicado en esta frecuencia absoluta acumulada. Multiplicamos 75 por 1380 y lo dividimos entre 100. Nos da un resultado exacto de 1035. Quiere decir que este personaje que esté ubicado en el 1035 representará el 75% o el cuartil 3 de esta población. Lo ubicamos. ¿Dónde estará ubicado el 1035? La persona 1035, el varón 1035. Hasta aquí tendríamos el varón 1010, el 1011. Hasta el 1230 estaría aquí. Entonces, aquí está ubicado, en esta zona está ubicado el varón que representa al 75%. Al 75% de los varones. Listo, entonces calculamos el cuartil 3. ¿Cómo sería la fórmula del cuartil 3? Aquí te la presento. Mira, es similar a lo que hemos hecho en la mediana, ¿no? Cuartil 3 es igual al límite inferior más, abrimos paréntesis, nuestra línea de fracción, y aquí colocamos ya no 50%, sino calculamos el 75% de los datos, 75% de n, que se va a restar con la frecuencia absoluta acumulada anterior dividida entre la frecuencia absoluta. Esto multiplicado por la amplitud. ¿Ves qué fácil? Es similar, ¿no? Entonces, si te aprendes más o menos la fórmula de la mediana, ya vas a poder calcular cualquier medida de localización con este pequeño truco, ¿no? Límite inferior. ¿Quién sería el límite inferior? Ahora nos referimos a este intervalo, 35-40 años. El límite inferior es 35 años. Entonces, tenemos 35 años más
75% de n lo hemos calculado hace un momento, que nos sirvió para ubicar justamente en qué intervalo vamos a trabajar. Es 1035 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo en el que estamos trabajando. Entonces, esta sería la frecuencia absoluta acumulada anterior, 1010, dividido entre la frecuencia absoluta, que sería 220 varones, de este grupo de personas, ¿no? De 35 a 40 años, 220 personas. Y esto lo vamos a multiplicar por la amplitud, que sigue siendo 5, ¿no? Siempre 5 años. De 35 a 40 años, 5 años. Y ya dando respuesta a este ejercicio, a esta pequeña operación, ya habremos encontrado lo que nos solicitan. Restamos 1035 menos 1010, ¿cuánto es? Es 25. Listo. Resolvemos esto. 25 por 5 equivale a 125. 125 entre 220, esta división es igual a 0,56. 35,56 años. Esta edad representa a los hombres que no van a pagar el derecho por matrimonio. ¿A partir de qué edad no realizarán el pago? Los que tienen más de 35,5, los varones, porque solamente dice los varones, ¿no? Si los hombres cuya edad se encuentran por encima del cuartil 3, ¿quiénes son esos varones? Los que tienen más de 35,56 años. Ellos van a ser exonerados del pago por acuerdo de alcaldía. Listo, chicos. Entonces, en esta situación hemos visto cómo la estadística se puede involucrar para tomar ciertas decisiones. En este caso ha sido a través de un contexto de una municipalidad, ¿no? El alcalde con sus regidores pueden ponerse de acuerdo evaluando datos. Por eso se dice que los gobiernos, cuando son estadistas, son mucho mejores, ¿no? Porque pueden tomar decisiones en base a datos. Listo, chicos. Ahí queda para que ustedes practiquen y puedan evaluar y analizar estas tres situaciones. Cuídense y bendiciones.